Hola, buen día. En este video vamos a hacer una pequeña introducción a lo que es el software Microsoft Excel. Para iniciar en el programa, usted debe buscar el icono. Puede ser que lo tenga anclado a la barra de tareas, puede ser que lo tenga en el escritorio. Y si no está en ninguna de estas dos partes, puede buscarlo en el botón de buscar que se encuentra donde vemos esta lupa. Entonces por acá escribimos Microsoft Excel y nos va a redireccionar al programa. Una vez que lo hemos abierto, podemos ver que hay diferentes opciones. Microsoft Word tiene varias plantillas en las que se puede trabajar y además tenemos la opción de abrir un libro en blanco, que va a ser el ejemplo de este caso. Entonces presionamos con doble clic para abrir el libro en blanco y podemos ver el interfaz de Microsoft Excel. Microsoft Excel es un programa que a nosotros nos sirve para un sinnúmero de aplicaciones, desde ingresar una lista de nombres, por ejemplo, o una lista de números, hasta realizar operaciones como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, sacar promedios, hasta funciones más avanzadas como llevar registros contables en una empresa, los ingresos, los egresos, incluso crear partidas y también tiene varias funciones en cálculos estadísticos como mediana, moda, desviación estándar, entre otras aplicaciones. Es decir, es multifuncional y permite trabajar en diferentes áreas del conocimiento. En la ventana de Microsoft Excel vamos a tener una pequeña barra de herramientas de acceso rápido, como podemos ver, que por aquí podemos guardar el documento y para avanzar y retroceder. Por acá tenemos los botones comunes de minimizar, restaurar o maximizar y para cerrar el programa, al igual que en los demás programas de Microsoft Office. Por acá tenemos la barra del título en la parte superior y además hay diferentes pestañas con múltiples opciones en ellas. Tenemos, por ejemplo, la pestaña de archivo, que es donde podemos guardar el documento, o si queremos escoger dónde lo queremos guardar, presionamos en guardar como. También para imprimir la hoja que estemos trabajando, para compartirla, exportarla, entre otras opciones. Incluso los documentos que trabajamos recientemente también nos aparecen por acá. Luego tenemos la pestaña de inicio, que es donde está este sinnúmero o cinta de opciones que tenemos desde el portapapeles para aplicarle fuente a lo que estemos trabajando, como tipo de letra, tamaño, negrita, cursiva, etc. También para decidir la alineación del texto, tenemos por acá esta serie de opciones. Aplicar formato a los números que estemos trabajando, algunos estilos para dar formato como tabla, para los estilos de la celda, etc. Insertar o eliminar celdas, tenemos esta casilla de celdas. Y otra opción como por ejemplo la edición, que vamos a aprender cómo se usan cada una de estas opciones inicialmente. También tenemos la pestaña insertar, que esta nos permite trabajar con tablas, insertar ilustraciones,
para insertar un gráfico con base en la información que estemos trabajando y otras opciones. Tenemos también la pestaña de disposición de página, que más que todo es formato para decidir el ancho, el alto, el tamaño de la página, la orientación, etc. En la pestaña de fórmulas, que es la que más nos va a interesar a nosotros, están todas las fórmulas que se utilizan y tenemos desde fórmulas lógicas hasta aplicaciones de matemáticas y trigonometría, incluso aplicaciones financieras, como vamos a ver más adelante. En la pestaña de datos tenemos otro sinfín de aplicaciones que vamos a estudiar. También hay otras pestañas como revisar, la pestaña vista, complementos y en la sección de ayuda también. Y esta pestaña que es adicional, es de Excel Stat, es un complemento para Microsoft Excel que permite trabajar con estadística, es decir, aparte de las opciones que tenemos en el programa, hay muchísimas más, por ejemplo, para trabajar con diseños experimentales, para hacer una nova, que eso posiblemente ustedes lo vean más adelante en metodología de la investigación. Por acá tenemos otras partes del programa, por ejemplo, esta pequeña casilla nos indica el nombre de la celda que está seleccionada. Entonces, en este caso, la celda A1 es la que está seleccionada. ¿Y por qué se nombran de esta forma? Se nombran primero con la columna en la que está ubicada la celda y posteriormente la fila. ¿Cuáles son las columnas? Las columnas son todas estas que podemos ver en el programa, es decir, la columna A, la columna B, la columna C y así sucesivamente. Con respecto a las filas, tenemos la fila 1, la fila 2, la fila 3, etc. Entonces, de esta forma se nombran las celdas en el programa. Por ejemplo, si presiono esta celda se llama columna C, podemos ver, y fila número 3. Entonces es la celda C3. Además, tenemos que el programa, antes de pasar a las hojas, para que ustedes se hagan una idea de cuán grande es cada una de las hojas de Microsoft Excel, vamos a ver cuál es la última columna y cuál es la última fila. Y por ende vamos a ver cuál es la última celda de cada una de las hojas para que lo dimensionen. Si ven, empezamos con A, B y aquí va a llegar a Z. Luego empiezan a haber combinaciones de letras. Y por otro lado, en las celdas, vamos a ver hasta qué número llega las filas en el programa. Entonces, para las columnas, vamos a ver cuál es la última. La última columna es la XFD. Significa que se hicieron 3 combinaciones de letras. Y la última fila, vamos a ver cuál es la fila 1.048.576. Esto es importante para que ustedes vean cuán grande es una hoja de cálculo en Microsoft Excel. Y por lo tanto, la última celda es la que tenemos por acá, cuyo nombre sería el que vemos aquí. Vean qué inmenso es el nombre de la última celda de una hoja de cálculo en el programa. Entonces el nombre es XFD
1.048.576. Ese es el nombre de esta celda, de esta última celda del programa. Entonces, volviendo a la primera, les decía que estamos trabajando en la hoja número 1. Sin embargo, cuando hablamos de Microsoft Excel, hablamos de libros. Esto quiere decir que podemos tener N cantidad de hojas. Para agregar una hoja nueva, presionamos con un clic en este signo más. Y aquí podemos ver que tenemos una hoja 2, una hoja 3, hoja 4, hoja 5, hoja número 6 y así sucesivamente dependiendo la dimensión del trabajo que estemos realizando. O también es común ver, por ejemplo, que en la hoja 1 se haga el registro, por un ejemplo, de ingresos y egresos de una empresa en enero, por ejemplo. Y en la hoja 2 se haga en febrero o año 2019, año 2020, año 2021, etc. Va a depender de la información que estemos trabajando. Y para finalizar con esta pequeña introducción a lo que es el programa, también tenemos las barras de desplazamiento que nos van a permitir movernos a lo largo de la hoja de cálculo. También otro dato importante para iniciar es que presionando dos veces el botón primario del mouse podemos cambiar el nombre a cada una de las hojas. Entonces, si en la hoja 1 estamos trabajando el año 2020, podemos escribir 2020. Y así sucesivamente, la hoja 2 puede ser año 2021, 2022, 2023, etc. Entonces, de esta forma finalizamos esta pequeña introducción a lo que es el programa de Microsoft Excel. Vamos a continuar en las siguientes clases con los contenidos siguientes.